Decir que quieres ser millonario es fácil. Asumirlo es otra cosa. Porque muchas personas sueñan con una vida grande, pero siguen pensando, reaccionando y comportándose desde una identidad pequeña. Quieren riqueza, pero siguen dudando de sí mismas, siguen postergando decisiones, siguen escondiéndose detrás del miedo. Y llega un momento donde tienes que preguntarte algo con honestidad. ¿Realmente quieres una vida distinta? ¿O solo te gusta imaginarla? Porque si de verdad quieres crecer, ya no puedes seguir actuando como alguien que se siente incapaz. No puedes seguir diciendo que naciste para más, mientras continúas tomando decisiones desde la inseguridad. Y esto no se trata de fingir, no se trata de aparentar dinero, no se trata de actuar superior, se trata de identidad. Porque tarde o temprano, tu vida termina reflejando la versión de ti que más alimentas. Y si sigues alimentando una identidad llena de miedo, vas a seguir alejándote de aquello que dices querer. Mírate bien. ¿Cuántas veces dijiste que querías crecer, pero seguiste actuando igual? ¿Cuántas veces sentiste inspiración y después volviste a la misma mentalidad, a la misma duda, al mismo límite, a la misma historia de siempre? Porque una parte de ti todavía no asume el rol, todavía sigue esperando sentirse listo, todavía sigue reaccionando como alguien que no termina de creerse capaz. Pero escucha esto, nadie va a entregarte una identidad nueva. Tienes que asumirla. Y asumirla significa dejar de actuar como víctima de tus viejos pensamientos. Significa dejar de esconderte detrás del miedo, dejar de justificar tu estancamiento, dejar de comportarte como alguien que ya decidió conformarse. Porque si realmente quieres una vida millonaria, también necesitas empezar a sostener una identidad millonaria. Una identidad que decide distinto, que piensa distinto, que deja de sabotearse emocionalmente cada vez que aparece una oportunidad. Y sí, tal vez todavía no tengas todos los resultados, pero eso no significa que tengas que seguir actuando desde la misma versión limitada de ti. Porque el cambio empieza antes. Empieza cuando dejas de esperar permiso para crecer. Cuando dejas de actuar como alguien que todavía duda si merece más. Cuando empiezas a asumir responsabilidad sobre la vida que quieres construir. Y asumir tu rol también significa esto. Dejar de usar el pasado como excusa. Sí, viste límites. Sí, aprendiste miedo. Sí, creciste con ciertas creencias. Pero llega un momento donde seguir aferrado a eso también se vuelve una decisión. Porque ya no eres el niño que solo absorbía información. Ahora eres alguien que puede elegir diferente. Y quizá eso es exactamente lo que te toca hacer ahora. Elegir distinto, pensar distinto, responder distinto. Porque asumir tu rol de millonario no significa que todo cambie de un día para otro. Significa que tú empiezas a cambiar primero. Empiezas a dejar de minimizarte. Empiezas a dejar de reaccionar desde escasez. Empiezas a dejar de sentirte pequeño frente al dinero. Y poco a poco, tu identidad comienza a alinearse con la vida que dices querer. Repite internamente: asumo mi rol de millonario. Asumo una identidad más grande. Asumo responsabilidad sobre mi vida. Asumo mi capacidad de crecer. Asumo que ya no quiero seguir viviendo desde el miedo.
Y siente cómo cambia algo dentro de ti cuando dejas de esperar tanto. Cuando dejas de actuar como alguien que todavía necesita convencerse. Porque tal vez el problema nunca fue falta de potencial. Tal vez fue que seguías reaccionando desde una identidad demasiado pequeña para la vida que deseas. Pero eso puede cambiar. Y empieza a cambiar en el momento en que decides dejar de resistirte a tu propia expansión. Porque sí, todavía puede aparecer miedo, todavía puede aparecer duda, pero ya no necesitas obedecerlas como si fueran tu identidad. Tu nueva identidad empieza aquí, en la forma en que piensas, en la forma en que decides, en la forma en que dejas de seguirte viendo limitado. Y desde hoy, cada vez que parezca la vieja versión de ti, quiero que recuerdes esto. Ya no estás intentando convertirte en alguien capaz de vivir una vida grande. Estás empezando a asumir el rol de alguien que nació para sostenerla.